Buenas noches. Vamos a comenzar esta clase número 12 que se llama Renacer por el Espíritu. Bien, generalmente, ¿no es cierto? Nosotros en la vida tenemos la esperanza de, de poder renacer, no evidentemente en la carne. Algunos creen, ¿no es cierto?, eso de la reencarnación, de que vuelven a encarnarse y tienen otra oportunidad, pero para nosotros se trata de renacer en el espíritu. Y el espíritu, como lo hemos dicho muchas veces, son cuatro cosas en nosotros: la conciencia, la voluntad, la libertad, la capacidad de amar y ser amado. Entonces, Dios es espíritu y tiene esas cuatro cosas, pero a nivel pleno, total, perfecto, eterno. Dios es espíritu. Entonces, renacer por el espíritu es que Dios lleva a la posibilidad total y culminante al espíritu nuestro, que cuando muramos vuelve a Dios. Eh, eh, por ejemplo, el papá del cuñado de mi esposa, que oramos ayer, ¿no es cierto, Cristina y los demás por el rosario? Yo siempre lo encomiendo, que estaba desahuciado, murió anoche, y no murió del cáncer, sino un paro cardíaco, claro, porque el cáncer que tenía iba produciendo edema. Entonces ustedes saben que el corazón así se agranda, y se agranda tanto que ya no hay espacio como para las palpitaciones. Entonces hay un paro cardíaco. Y murió de eso. Y ahora, claro, algunos me preguntaban, entonces yo les compartí esas oraciones. Ahí está, acá está David. Yo me acuerdo que se las fui a decir al abuelo esas oraciones en su lecho de muerte. Estaban todos ahí. Y entonces esa oración y todas esas acciones tienen que ver con lo único que nosotros percibimos que nos queda, que es el espíritu. Porque lo que es carne se queda inerte. Incluso sabemos, ¿no es cierto?, que la nefech, o el alma, en hebreo viene de nofech, que es respirar, y por lo tanto dejamos de respirar cuando nos morimos. Y en ese sentido, el alma muere, no vuelve a Dios. Porque vuelve a Dios es el espíritu, es el lev, el corazón, que para el hebreo no es el sentimiento del corazón, sino que es la mente, la mentalidad, la historia, el pensamiento de la persona. Eso vuelve a Dios. Y el espíritu, se queda aquí el alma, la carne. Y el cuerpo de carne, y se va, ¿no es cierto?, el cuerpo espiritual o espíritu corporal. Eso es lo que dice la Biblia. Lamentablemente ha sido muy mal predicado, lo cual lleva a confusión. Pero no hay confusión en la Biblia. En la predicación, en la interpretación, claro que sí. Por eso es importante la teología. La teología es conocer lo que Dios realmente reveló, no lo que una religión o una iglesia te dice que reveló, porque siempre van a tratar de manipular
o no te van a decir ciertos textos. Entonces, por eso la predicación termina no siendo clara, justamente porque se saltan unos textos que les complica a sus creencias. Pero si uno tiene todo el cuerpo de la palabra de Dios, todo lo que Él ha revelado en tantos siglos que lo hizo, eso tiene una coherencia. Entonces, renacer por el Espíritu es, ¿no es cierto?, dejar que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, esa conciencia, voluntad, libertad y capacidad de amar y ser amado plena, perfecta, eterna, toque a nuestro espíritu, porque somos imagen y semejanza de Dios. Y ese espíritu que hay en nosotros se encienda, se desarrolle. Hay muchos que creen que podemos encender la glándula pineal, que está como al centro de la cabeza nuestra, ahí como debajito del cerebro, y es como del porte de una lentejita pequeña, como, imagínensela como esa forma como pequeña. Entonces, yo siempre que Mateo 18, 19, toco así con, con mis dedos la cabeza y me imagino así la glándula pineal que la he visto así en físico, en órgano, que se calcifica con los años y, y- y curiosamente muchas veces aparece al morir y se va calcificando, entonces por eso lo que le hace mal a la glándula pineal, donde muchos dicen que ahí está la fuente espiritual de manera física o la física del espíritu, eh, se va calcificando al comer, dicen, ¿no es cierto?, algunas cosas y sobre todo al, al estar expuestos al flúor. Nosotros desde niña, mi hija nunca ha tenido, digamos, una crema dental con flúor. Se fija, entonces toda la parte espiritual hay que irla protegiendo porque el sistema que nos han impuesto y nos hacen creer que es verdad y es lo correcto y que tenemos que estar dentro del sistema, que no podemos estar fuera del sistema, si no somos anárquicos, somos locos, etcétera, o revolucionarios, etcétera. Entonces nos controlan de esa manera, nos tiran también flúor. Ustedes, ¿cuántas veces nos hemos visto en todos los países? Yo he estado en varios países y en todo he visto esa nube, que es como una línea blanca de nube, ¿no es cierto? En el firmamento, en los cielos, así cruzada y todo. ¿Qué nos tiran ahí? ¿Qué va decantando eso hasta nuestra biosfera? Que es el ambiente, el entorno, la biosfera donde vivimos. Y claro, nos tratan de controlar, evidentemente así. A los vacunados, yo nunca me vacuné, yo siempre estuve en contra de las vacunas, fui a las protestas contra las vacunas, íbamos los tres y ninguno de nosotros se vacunó, pero como estaba en Colombia tenía mis contactos para tener el certificado igual como si hubiera estado vacunado oficial, pero físicamente nunca nos vacunamos. La niña ni siquiera el sarampión se ha vacunado, o sea, la vacuna de sarampión contiene, ¿no es cierto?, ese metilmercurio que provoca autismo o problemas de aprendizaje. Entonces hemos tratado de, cada uno al final tiene que investigar, tiene que conocer, tiene que también conocer la revelación que nos orienta mucho. Por eso Jesús dice, astutos como serpiente y buenos como paloma, en ese orden. No tienen que ser solo buenos, primero tienen que ser astutos, porque estamos en un mundo que no es el mundo de Jesús, no es de su reino, este mundo. Y entonces, como dice Juan 17, lean todo el capítulo 17 de San Juan, la oración que Jesús hace por nosotros, por sus discípulos, por sus apóstoles, por todos los que vendrán.
que sean uno, protégelos porque ellos quedan en el mundo. Yo vuelvo a ti, Padre, pero ellos permanecen en el mundo. Entonces, yo también quiero permanecer en ellos. Entonces, el mandamiento de Jesús es permanezcan en mí, lo que dice en el Evangelio de San Juan, permanezcan en mí. Si no diste frutos y tus ramas y todo el resto fue en ti pecado, lo importante, el mandamiento no es dar fruto, porque si da fruto tiene que ser todos los frutos, no solo uno de los frutos, sino todos. Pero ahí estamos todos perdidos, ¿no es cierto? Y condenados. Lo que importante es permanezcan en mí. Él es la vid, la vid. Entonces, eso es lo que hay que procurar, permanecer en él. Para eso hay que desarrollar la conciencia, la voluntad, la libertad, la capacidad de amar y ser amado, pero según Dios, según el Evangelio. Porque si no, vamos a terminar en un montón de creencias y mezclándolo todo, que es lo peor, y no viviendo nada. Uno tiene que ser abierto a todas las creencias, pero definido desde donde uno está. Si somos católicos, católico significa justamente universales. Por ser católicos somos universales, somos abiertos, pero desde nuestra raíz. No católico romano, sino católico, universal. Dogmáticamente la Iglesia, que es el pueblo de Dios, es una santa católica y apostólica. Nunca dice romana. Las notas de la Iglesia son 4 y no 5. No es romano, es una santa católica y apostólica. Y católica significa universal. Por eso que en la clase pasada David nos preguntaba acerca que el tema del clericalismo, que cómo lo viven los laicos. Los laicos tenemos que conocer la palabra, conocer la teología, ser realmente católicos y en ese sentido abiertos. Entonces, nada nos va a confundir y vamos a ser astutos y no nos van a manipular. Y de esa manera, la iglesia jerárquica o institucional va a ser mejor, porque se va a dar cuenta que su gente no es ignorante, no es tonta, no se deja manipular. No solo por el tema que sabemos de los abusos, de la pedofilia, de toda la corrupción económica que se ha descubierto, hay muchos libros sobre eso, cada vez se descubre más, y es algo que todos los siglos, claro, porque es una institución humana siempre es sucia, nunca es perfecta. Si la iglesia es santa porque tiene que permanecer en Cristo. La iglesia no es Dios, pero es de Dios. Entonces, de la vid permanece en Cristo en ese sentido, en su fundamento, es santa. Y santa no significa santurrón, sino que santo significa apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del sistema. ¿Qué es el sistema? Consumismo, conveniencia, codicia. Ya tienes que ser santo, apartado de todo eso. Y que la gente diga, oye, usted es normal, pero es distinto, usted es una cosa aparte. ¿Se fijan? Y así hay que criar a las personas. Yo veo a mi hija y la veo mucho más equilibrada en un montón de cosas que yo. ¿Por qué? Porque fue criado de otra manera y nosotros procuramos que fuera así criada y tuviera esa suerte de tener unos papás conscientes, evolucionados, una mujer de fe, un hombre de fe. Y porque lo que importa es eso, la firmeza en la existencia y la entrega y el servicio en la vida. Entonces, renacer por el Espíritu es eso, no es reencarnación, no es estar con los ojos blancos en la capilla o en la hora santa, sino que es desarrollar por el Espíritu nuestro espíritu, nuestra conciencia, voluntad, libertad, capacidad de amar y ser amado. Es eso lo que debemos hacer. Y aunque nos duela o les duele a algunos, en eso el presidente la otra vez en la ONU tenía razón, no hay un pueblo elegido, la humanidad es el pueblo elegido de Dios.
somos católicos, somos universales. Entonces, em, claro, históricamente se rebeló en un pueblo, lo constituyó, todo, etcétera. Pero después todo eso fue evolucionando, extendiéndose, haciéndose cada vez más católico, más universal. Entonces, cada vez entendemos esa universalidad del espíritu, pero sin confusión, sino con claridad. Y la claridad parte del conocimiento profundo que podamos alcanzar, porque si no, vamos a decir mal las cosas, sobre todo cuando la gente está sufriendo. Si a alguien se le está muriendo la mamá, qué le va a decir? ¿Dios sabe lo que hace? ¿Ah? ¿Dios tiene el control? Todas esas frases típicas de Maús, de Lazos de Mondariano, todas esas frases son unas frases que son ridículas en el fondo, tampoco son bíblicas. Y por eso también caen en hacer ridiculeces y en fanatismos, en fundamentalismo. Entonces, no. eh, Dios no sabe lo que hace, sino que hace lo que sabe. Lo que sabe es estar y desarrollar tu espíritu, hacerte renacer por su espíritu. Ahora, en vida, estando en vida, aquí. Entonces, Dios tiene el control. Se quemaron unos niños especiales, síndrome de Down y autista, que iban a un paseo de una iglesia de escuela dominical. O sea, se quemaron todos. Dios tiene el control, Dios sabe lo que hace, ahí no funciona, ¿verdad? Esas frasecitas de los religiosillos ignorantes. No lo hago, ustedes me imagino que no lo hacen eso, ¿verdad? Hace mucho tiempo ya se supone que no hacen eso. Pero también siempre hay que recordarlo, porque todos a veces caemos. Ayúdate que te ayudaré, dice la Biblia. En ninguna parte sale eso. Ayúdate que te ayudaré. Tiene sentido igual, pero al menos tiene más sentido que la otra frase, pero no es bíblico. Ya, oremos por las almas, el alma es inmortal, tampoco sale en la Biblia. Entonces hemos creído y seguimos haciendo esas predicaciones, seguimos distorsionando el mensaje que costó sangre de profetas, sangre del propio Hijo de Dios. Esa palabra encarnada costó sangre a Dios para que nosotros después vengamos a cambiar las cosas por manipular a la gente. Claro, por eso los templos están llenos, las religiones están llenas, o no sé, o a lo mejor no están llenas, pero estas clases están casi vacías, por eso, porque la gente quiere creer en Dios para que le haga favores, pero en realidad creerle a Dios es saber que está, te vaya bien o te vaya mal. Eso es lo que realmente nos pasa. Y tenemos esas distorsiones que a veces se las dicen a los propios hijos. Entonces, no. Y eso ocurre en todas las religiones y en todas las iglesias. Por eso que tenemos que ser del resto de Israel, los anahuín, los pobres de Yahvé, los que nos consideramos pobres, vacíos para que Dios nos llene consigo mismo.
Y por eso tenemos sed de ir a la fuente para que nos llene, para que sepamos, para que tengamos el conocimiento, conocer a Dios. Fíjense que el profeta Oseas dice que pobre de, de los sacerdotes que no dejen al pueblo conocer a Dios, porque el mismo profeta Oseas dice que Dios en ese caso le dice a los sacerdotes, yo te quitaré del sacerdocio si no dejas al pueblo conocer a Dios. Y es tan difícil que uno haga eh, clase de teología en una parroquia. Siempre terminan haciendo catequesis o que la lección divina, claro, pero estamos en lo mismo. La idea es una teología honesta. Algún tiempo yo lo hice, pero después ya a uno le van cerrando las puertas. ¿Por qué? Porque uno le va tocando la conciencia a las personas. Bueno, David dice, Gabriel, por recordarlo y porque me parece importante. ¿Cómo sería la mejor manera de decirle a alguien que perdió un ser querido? ¿Cómo sería la mejor manera de decirle a alguien que perdió un ser querido? Ya, pero ¿qué? De, o sea, ¿qué palabras decirle cuando ha perdido un ser querido? Eso, bueno, si lo entiendo así, eh, generalmente lo que uno tiene que hacer más que decirle es estar. Ah, palabra de consuelo, sí. Claro, primero, la persona que no ha perdido un ser querido de verdad en su vida, mejor que se quede callado, porque las ideas se discuten, pero la experiencia se comparte. Y alguien tiene que tener la experiencia para decir. Por ejemplo, mi esposa que tiene la abuela, el papá y la mamá vivo, me decía, dile a mi cuñado tú unas palabras, pues yo no sé qué decirle. Imagínate. Y claro, y su cuñado también, es primera vez que pierde así un ser querido, nunca perdió a nadie así más cercano, digamos, familiar. Amigos sí, pero familiar. Entonces, claro, uno, si no tiene la experiencia, quedarse callado y abrazar, saber abrazar, pero no abrazar dándole como palmitas con los dedos en la espalda de la otra persona, porque eso, ay, eso le sale una maldición a la persona así a ti, así que no te arriesgues a eso, porque va a absorber toda la mala energía, lo malo y el dolor de esa persona. Abrázalo nomás, tienes que abrir los dedos, ver tus palmas y lo aprisionas hacia ti. Y ahí vas a sentir, le vas a hacer sentir que tú estás con la persona. Lo que yo siempre digo es que Dios te dé conformidad. Eso le dije yo ahora a Silvio, que se le murió el papá. Que Dios te dé conformidad. Ahora su ausencia es como el cielo, lo cubre todo. Y yo le digo, como chileno te recuerdo dos versos de Neruda. El primero, mi alma no se conforma con haberlo perdido. Y el segundo verso de Neruda, solo están muertos los que mata el olvido. Y estoy contigo, Dios está sufriendo contigo. Dios murió con tu ser amado, no lo dejó solo. Dios no nos deja solos en el momento más solo de lo solo, que es morir. Nadie sabe eso. Entonces, obviamente Dios, Jesús no te va a dejar solo en lo solo. Prometió estar y está contigo, está viviendo tu muerte contigo. Jesús vivió la muerte de tu abuelo con él. No lo dejó solo en lo solo.
prometió estar y por eso tu abuelo camina y se adentra en la eternidad cada vez más. ¿Y se adentra en la eternidad de quién? De quien ha prometido estar. Entonces, en la medida que dejemos que se adentre más en la eternidad de quien prometió estar, Él va a estar con nosotros. En las buenas y en las malas. No está como el genio de la lámpara Aladino para cumplir nuestros deseos. Dios no cumple nuestros deseos, cumple sus promesas. Por eso que hay que conocer a Dios, cómo suele actuar y cuáles son sus promesas, conocer sus promesas, meterse en esas promesas. Ese es el asunto. Si no, uno se va a ir de la vida habiendo conocido una religión, habiendo conocido a este párroco, a este otro párroco, a este papa, a este otro papa, pero no habiendo conocido a Dios, teniendo una relación con Dios y disfrutarlo como papito, cosa que cuando uno se muera, el papito a uno lo va a recibir, porque el Hijo se manifestó, se encarnó, el Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés, pero el Padre queda en el misterio, porque el Padre nos recibe y nos abraza, como cuando me fueron a mostrar a Adriana. Y yo la tomé y abracé instintivamente y dejó de llorar. Entonces es eso es lo que nos espera. Pero para eso tenemos que conocer al Padre, porque si somos expertos en la Virgen de Medjugorje, expertos en esto y lo otro y todo, hay gente que pasa yendo a todo eso, no está no aprobado ni por la iglesia. Entonces, no, hay que conocer a Dios por su palabra y disfrutarlo como papito. Esa es la única solución porque la religión de Jesús fue el Abba, Dios no como Dios de los ejércitos, sino como papito, como su papito y nuestro papito. Y eso lo somos desde el bautismo, lo verificamos públicamente, pero siempre lo somos. Entonces hay que actuar como Jesús, Mateo 25:38, al pobre, como el renacer por el Espíritu lo encontramos en el texto de Juan capítulo 3 versículo 3 al 8, que es el famoso texto de Nicodemo, de volver a nacer. Dijo Jesús a Nicodemo, es verdad, perdón, en verdad te digo, si no nace de arriba, nadie puede ver el reino de Dios. Le dijo Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre si es ya viejo? ¿Puede por segunda vez entrar en el seno de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, si no nace del agua y del Espíritu, nadie puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne, lo que ha nacido del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, hay que nacer de arriba. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes ni de dónde viene ni dónde va. Así ocurre con todo el que ha nacido del Espíritu. Entonces es un gran texto, muy profundo y nos enseña principalmente que nacer del Espíritu también tiene que ver con la libertad, como el viento, que es misterio que se origina, no sabemos cómo. Bueno, meteorólogos podrán decir, qué sé yo, todo eso, pero en el caso cotidiano no sabemos de dónde viene, de dónde va, y es libre, y está en nuestro entorno, y viene desde arriba. Entonces, la figura que hace Jesús
respecto a nacer por el Espíritu es muy profunda, muy, muy buena, ¿no es cierto? Es muy inteligente, evidentemente, es de él. Vamos analizando y profundizando este texto. Bueno, veamos el contexto. La conversación de Jesús con Nicodemo se sitúa en esa gran sección del cuarto evangelio que podemos titular El anuncio de la vida. Estamos en el evangelio de Juan. Cuando presentó a sus discípulos al Cordero de Dios, Juan Bautista caracterizó su obra como un bautismo en el Espíritu. El capítulo 2 manifiesta la plenitud de la nueva alianza. En Caná, al agua que servía para la purificación de los judíos, se le opone el vino de la alegría de los tiempos mesiánicos. Eso es muy interesante y siempre me ha gustado porque ahí María, la Madre de Jesús, entra en complicidad con él. Entonces, es como si se miraran, y qué curioso cómo termina el asunto. María terminó así como vestida y tan religiosilla por la gente y todo, pero ella bien, bien audaz, revolucionaria, como en el Magnificat, que por algo no incluirán la oración del Magnificat oficialmente, y es bíblica y es de María, y no lo incluyen oficialmente en el Santo Rosario. Qué falta de respeto, qué deshonestidad, por no decir palabras mayores y feas. Pero me parece increíble, por eso menos mal que en Fratesi hacemos oficial esa oración de María y de Lucas, del Evangelio, y la rezamos al final. De repente rezan así otras jaculatorias y todo. A mí no me gusta eso porque yo creo que lo que tiene que ir al final es el Magnificat, no otras oraciones. Entonces, tengamos ojo con eso, Cristina. Eso hay que ir regulándolo porque por algo somos una fraternidad teológica. Entonces, bueno, el, ahí hay una complicidad. Es como si María se mirara con Jesús diciendo, mira, toda esta gente religiosilla, farisea, que le importa la ley nomás y todo, y está en esta fiesta aquí en la boda de Caná, viviendo de lo lindo, se le acabó el vino, y después se van a golpear el pecho y se creen santurrones. Mira, conviértele en vino de la alegría del reino. El vino significa la alegría del reino, del mesianismo liberador, ¿no es cierto?, del Mesías, y no pidamos que le echen agua de otro lado, sino esas tinajas de muchos litros destinada a agua de purificación, a tanto ritual. Habían 613 rituales que evidentemente solo dominaban los expertos, los fariseos, los expertos de la ley, y cada estupidez, ¿no es cierto? Qué rabia le haber dado a Jesús todo eso. Y al final, ¿no es cierto? Hay una complicidad ahí entre María y Jesús. Y dice, mira, estos religiosillos, convirtámosle precisamente el agua de sus religiosidades, de las purificaciones que tienen más de 600 mandamientos, preceptos, y con todo este asunto de la purificación, eso llegó la hora, po. Entonces ahí María como que va, se acerca en esa complicidad y le dice, ¿te acuerdas todo lo que hemos conversado nosotros y ahora hasta tus 30 años, tú un hombre ya hecho y derecho? Y sabes, en mi opinión, hemos conversado este asunto de la religión, de los fariseos, de cómo en nombre de Dios desprecian tanto a los pobres, a la gente, y ellos se creen tan puros, tan santos, tan legalistas.
tan puritanos ya, ocupemos la tinaja precisamente del agua para la purificación y conviértela, hijo, en la alegría del reino, la alegría del mesianismo, de tu mesianismo liberador. Hazlo así. Y eso hizo. Genial. Ahí María y Jesús, en ese primer milagro que aparece ahí en Juan, es genial esa parte. Muy, muy coherente. Claro, evidentemente eso no te lo van a preocupar, no te lo van a predicar en la parroquia, en catequesis, en la lección divina, en los sermones, en el púlpito, en la comunidad, en tu grupo. No, pero eso es por eso que hay que estudiar teología, teología desde el original, lo que dice la palabra, no lo que la hacen querer decir. Entonces, repitamos, el capítulo 2 manifiesta la plenitud de la nueva alianza. En Caná, el agua que servía para la purificación de los judíos, se le opone el vino de la alegría de los tiempos mesiánicos. Al templo hecho con manos humanas sucederá el templo levantado por Jesús mismo después de su muerte, su propio cuerpo, en el que los discípulos podrán adorar al Padre en espíritu y en verdad, en relación con, ¿no es cierto? Por eso que hay que relacionarse con Dios, con nuestro espíritu, pero no para terminar siendo espiritistas o espirituales con los ojos blancos en la capilla, ¿no? Sino que, como dice la exhortación, la primera exhortación de este nuevo Papa, León XIV, ¿verdad? La iglesia no existe sin los pobres, la iglesia debe ser pobre, la iglesia es para los pobres, es decir, ahí despejó las dudas que había sobre él y sigue y está en la misma línea de Francisco. Bueno, dos conversaciones, una con Nicodemo y otra con la samaritana, ilustran dos reacciones ante el ofrecimiento de la vida. El primero se retira, por así decirlo, a hurtadillas. Nicodemo, ¿qué me habrá querido decir? Se retira sin que se sepa su reacción íntima ante lo que le ha dicho Jesús, que le ha removido su conciencia. Y la otra, la samaritana, se convierte de tal manera que pasa a ser misionera en su propia aldea. Samaria, el norte del reino de Israel, que finalmente se perdió, todo eso, que eran casi los samarios, perdón, samaritanos, casi eh, traidores, ¿no es cierto?, para el reino de Judá, de David. Y eh, siempre estaban ahí siendo despreciados por los judíos. Sin embargo, ella se convierte, acoge el mensaje que Jesús le da y se convierte en una misionera en su propio entorno social. Bueno, el plan del texto. Más que de una conversación deberíamos hablar de un discurso de revelación cortado por dos. ¿Cómo puede, ahí del versículo 4 y 9, que no tienen más finalidad que la de hacer que progrese la exposición de Jesús? ¿Cómo puede, no sé, y ahí empieza el discurso de Jesús, su enseñanza? Si el comienzo del texto está bien marcado, a saber, la llegada nocturna de Nicodemo, no se sabe con precisión cuándo acaba el discurso de Cristo y comienza la meditación
del evangelista, de Juan. Recordemos que el cuarto evangelio tiene como autor al apóstol Juan, a la comunidad juánica y al presbítero Juan. Eso ya lo sabemos actualmente, por eso se llama cuarto evangelio o Juan el teólogo, es decir, ya aquí hay una teología que está desarrollada, por eso no es un evangelio sinóptico, sino es más tardío, hacia el año 100, y no está tan relacionado con los otros, aunque supone la existencia ya de los otros, pero no hay esa conexión. No es que no sea histórico, sino que ya es más teológico, es decir, hay una interpretación de fe del hecho histórico. Ya la teología no es, si decimos que el cuarto evangelio es teológico, no estamos diciendo que es una reflexión teológica, una interpretación, no, sino que es basado en hechos reales, una interpretación de fe. Hay muchas cosas que aparecen en Juan que son totalmente históricas y reliquias, como la misma palabra Habá. Es una palabra reliquia, es ipsísima verba Jesu, es decir, una mismísima palabra que estamos 100% seguros que salió de boca de Jesús. Y era su religión. Habá es la palabra más importante. Hay un libro que se llama Habá, que es de Jürgen Moltmann, se lo recomiendo, un teólogo luterano, muy bueno, lo más completo sobre Habá. Bien, el versículo 15 con la llamada a la fe para obtener la vida eterna constituiría un buen corte. Dentro del discurso de Jesús hay dos ideas que parecen totalmente distintas. Una es el renacer bajo la acción del Espíritu y la elevación del Hijo del Hombre. Entonces, parecen distintas, pero sin embargo, hemos de captar su relación muy estrecha para entrar en la inteligencia del texto. Veamos cómo es esto. ¿Cómo entrar en el reino de Dios? Esa es la pregunta que se hace Nicodemo y nos hacemos todos también. Bueno, ver el reino y entrar en el reino son expresiones paralelas, fácilmente comprensibles para un judío. Recordemos que el judío siempre está lo concreto, por ejemplo, que Dios es el cero, el yo soy. Ese es un asunto más que nada latino o greco-latino, ¿cierto? Pero no es judeo-cristiano, judeo-cristiano es más concreto, es el estar, el verbo es estar, no ser, no es yo soy, es yo estoy. Eso es lo correcto. Entonces, por eso Dios entra en la historia y por eso es Dios de vivos. Está en la historia, construye la historia con su pueblo, hace una alianza con su pueblo. Tú eres mi pueblo y yo seré vuestro Dios, y yo soy vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces hay una relación. Eso, hay una alianza que en el fondo eh, a veces lo entienden como negociación entre el ser superior y nosotros los seres inferiores. No, sino que es una relación, es una alianza. La alianza, por eso se le dice alianza a las argollas cuando del matrimonio. Alianza, eso supone una relación íntima, un conocimiento íntimo. Bien, en los sinópticos, bueno, a ver, perdón, se trata entonces de saber con qué condiciones el hombre será declarado justo por Dios en la hora del juicio y admitido en la felicidad futura. Recordemos que en hebreo Dios es de gratuidad y eso significa Yahvé Gen. Y Dios se autocomunica. Al autocomunicarse, al autocomunicar su estar como Dios,
Esa es la gracia, es la autocomunicación de Dios como Dios. Esa es la gracia. Ese es el Gesed. Entonces, el ser de Dios es Gen, el estar de Dios, donde se autocomunica en la gracia, es Gesed, y eso es amor gratuito, para explicárnoslo de manera más fácil. Es más que eso, pero podemos decir eso. Porque el Hasid es el justo, es el piadoso, el declarado Hasid, el declarado justo. Y como Hasid viene de Gen y de Gesed, significa que Hasid es el que practica el amor gratuito, es el que se da a sí mismo, en cuanto él como persona lo es. Imita a Dios en ello, en darse a sí mismo, gratuitamente. Ese es el Hasid, el que practica la gratuidad o el amor gratuito. Entonces, el justo o piadoso para la Biblia, el Nuevo Testamento, el Evangelio, el hebreo también, es el Hasid que practica el Gesed y el Gen, la gratuidad, la gracia. Entonces, piadoso no significa devoto de una religión, de una institución, o santurrón con los ojos blancos en la hora santa. No, sino que significa el darse a sí mismo, ser Hasid. Ese es el declarado justo. Entonces se trata de saber con qué condición el hombre será declarado justo por Dios en la hora del juicio y admitido en la felicidad futura. Recuerden que el juicio es el juicio particular cuando uno muere, que se lo hace en el fondo a sí mismo también, pero está el papito para consolarte y está el juicio universal de las naciones cuando se acabe el tiempo. Y cada vez que nosotros ayudamos al hambriento, al sediento, vamos a ver al encarcelado, al enfermo, acogemos al extranjero, vestimos al desnudo, Mateo 25, 31 al 46, donde está el juicio final. Cada vez que practicamos eso, estamos invirtiendo en ese momento del juicio universal de las naciones o el juicio final. Bueno, en los sinópticos, o sea, Marcos, Mateo y Lucas, en orden cronológico, encontramos varias declaraciones de Cristo sobre este tema, necesidad de emprender el camino estrecho, de pasar por la puerta estrecha, es decir, no vivir una vida buscando tu conveniencia, o el consumismo, o lo fácil, o lo mediocre, sino que trabajes como hormiguita para que las cosas te resulten, que te entregues, que sepas estar con el otro, todo así. Por ejemplo, la otra vez me decía un exalumno que siempre conversamos, de teología, de la vida y de todo, me decía que le habían operado de los ojos y todo eso, que había ido con mucho dolor de cabeza a buscarle medicamentos y todo eso. ¿Qué tiene que decir uno ahí? Yo estoy para ti. Dime cómo yo voy a buscar los medicamentos, qué hay que hacerlo, cómo lo hago, cómo te los voy a buscar yo, ¿verdad? Eso, porque es una cosa obvia, no es ni siquiera bondad, es algo de sentido común, de racionalidad. Entonces, pero si estamos amarrados a la comodidad, a la sábana, al calor, a la casa, ese es el mal en la actualidad. Adultos y jóvenes y niños no salen de las casas, no quieren salir. Y la vida está afuera. Dios no es un refugio, Dios es aquel que te va a buscar dentro de tu refugio y te invita a salir, te da la seguridad para salir del refugio y vivir la vida.
Si hasta la muerte la vamos a vivir, ¿cómo vamos a estar encerrados? Pero está pasando eso a nivel mundial. Entonces, eh, es complicado, es complicado. Por eso que van a terminar haciendo robots que van a ir a las casas y van a estar en las casas. O que hagan las cosas por uno para que uno pueda salir. O va a ser peor, ¿no es cierto? Ah, mejor me quedo en casa. Y ya venden robóticas así con carne, de carne. Entonces, es más entretenida. O sea, claro, eso va a llegar, definitivamente. Quizás no lo vamos a ver nosotros, pero sí hay que formar a todos nuestros niños en la conciencia de lo humano, del valor del humano. Es más, siempre va a ser más importante lo humano. No hay que despreciar lo humano. Lo humano es capaz de una guerra como entre Israel y Hamás y del genocidio en Gaza, pero también lo humano es capaz de terminar la guerra y de cantar y de abrazarse. O sea, podemos ser creadores de cosas terribles, pero también de grandeza. Entonces hay que valorar lo humano. Bien, eh, hay que pasar por la puerta estrecha, entonces hay que unir a la invocación de Dios la práctica de la voluntad divina, de guardar los mandamientos. El primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las... Primero escuchar a Dios para conocer y relacionarse. Israel escucha, Shema Israel, y ahí vienen los mandamientos, pero y después esto, ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pero primero amar a Dios por sobre todas las cosas, eso no es religión, eso tiene que tener una relación. Si hay curas que se suicidan, curas que se mueren solo en un anciano, curas que dejan el sacerdocio, curas que hacen cosas malas, curas que... ¿Por qué? Porque están solos, porque la religión lo deja solo. Él tiene que tener relación con amigos, con su familia, con amigas, ¿por qué no? Tiene todo su derecho. Entonces, pero la religión no te salva, ¿verdad? Yo conozco a sacerdotes que les da rabia cuando la gente es tan religiosilla, pero yo les digo, pero también es que ustedes han formado a la gente así. Pero fíjate que el clericalismo, sobre todo de los laicos, no sé, los laicos son como muy aminorados, como que tienen que tener algo divino al lado, algo así, porque pues, si se puede uno relacionar con Dios y ser amigo del cura, ayudarlo, financiarlo, ¿no? Pero no por eso divinizarlo. Entonces, bueno, lo conversamos en la clase pasada. Eso. Entonces, guardar los mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas. Vayan caminando a su trabajo, donde su novia, donde su hija, donde su esposo, donde las cosas que les gustan y háganse esa pregunta, yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Yo sí, yo amo a mi papito, a Dios como papito por sobre todas las cosas, por eso uno tiene que hacer la oración postrado. El original no dice toda rodilla se doble, todo cuerpo se postre. Tú tienes que postrarte, no de rodillas. Hay que orar. A lo mejor en el templo no se puede, ya sabemos todo eso, en la misa tampoco, pero en la casa tienes que postrarte, tienes que buscar un lugar, algo donde postrarte que sea solo para eso, que sea sagrado para ti, especial para ti, dedicado a eso y postrarte. El demonio, el maligno no se postra ante Dios, no quiso postrarse ante Dios.
Por lo tanto, el demonio no puede entrar en esa postración de oración que tú haces. Además que estás diciéndolo también, no, no digas, no murmures, no lo des al aire, que no lo escuche. Mentalmente te postras y haces la oración porque el demonio no entra ahí, no te... eh, es, Jesús es mi consuelo y mi fortaleza, no entra en esa frase. Tú das las gracias, no entra en esa gratitud, en esa postración, no entra el mal. Entonces, hazlo así y ama a Dios. Po. Tú tienes que llegar a decirle a Dios, mira, Dios, si tú estás en el infierno, papito, al infierno nos vamos entonces. Donde tú estés, yo quiero estar, yo quiero ir. Me da lo mismo si es cielo, purgatorio, infierno. Yo no sé de eso, no sé cómo será eso, dónde vamos, cómo es donde vamos. Lo único que sé es que Jesús es el ser humano que más ha vivido y ha estado en relación con Dios y decía que Él es Abba, es papito suyo y también puede ser papito nuestro, papito tuyo. Eso, dale a eso. Ahí no vas a fallar. Pero si le da a puras cosas religiosas, uff, el demonio va a jugar con eso religioso cuando te estés muriendo, te va a poner la Virgen, te va a poner este santo, te va a poner este otro, para desviarte, entrégate a este santo, entrégate a esta Virgen. No, usted entréguese al papito nomás, porque él lo está. Ay, pero ¿y cómo voy a saber yo con el papito? Ah, bueno, conózcalo, tengo una relación ya con él, ahora, no pierda el tiempo, póstrese cuando ore, dígale Abba, dígale papito. Yo he compartido con usted la oración sinfónica, ahí está detallado cómo se puede hacer. Bueno, hay un logión muy cercano al texto de Juan. Logión significa como una frase, una- unas palabras, una frase, un lema. Dice, si no cambiáis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. A ver, los escucho a ustedes. ¿Qué es hacerse como niños? ¿Cómo son los niños? Los niños son indefensos, son inocentes, son juguetones, son divertidos, son espontáneos, dicen la verdad, son francos, eh, son más puros que nosotros, no están contaminados por el sistema. Entonces tenemos que hacernos como niños, ese otro criterio, para entrar en el reino de los cielos. Entonces, optar por la puerta estrecha, no por las conveniencias. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Hacernos como niños para ser declarado justo. Un hasid, alguien que practique el amor gratuito, es así. Ahora actualmente las mascotas nos enseñan más que el amor gratuito, ¿verdad? Porque uno les puede hacer daño o cualquier cosa, pero ellos igual te dan su cariño, igual se acercan. Habría que decir que actualmente hacerse como niños y hacerse como esas mascotas queridas que te aman, que son gratuitas contigo. Bien, estas diversas sentencias apelan a la decisión del hombre que se compromete por el camino de la conversión. Aquí se trata de una partida más radical todavía, un nacimiento. Se trata de volver a nacer. Hay que dejar
la mentalidad que no nos permite volver a nacer, no nos permite transformarnos, nos deja en el pesimismo, en no creer en nosotros mismos. Dios cree más en ti que tú mismo en ti mismo. Esa es la maravilla. Y es Dios el que hace eso. Bueno, a diferencia del que toma en las manos su vida para convertirse, el niño que nace recibe la vida sin tomar en ello parte alguna. Este nacimiento viene de arriba, anocen, 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 es de lo alto, anocen en griego. Entonces, este nacimiento, ¿no es cierto?, es una nueva vida que puede llegar. Este adverbio griego, anocen, puede tener dos sentidos, de arriba y de nuevo. O sea, es nuevo y viene de arriba o de lo alto. Nicodemo lo entenderá en este segundo sentido, nuevo, ¿verdad? Ya que presenta la objeción de que un hombre no puede volver a entrar en el seno de su madre. Entonces la respuesta de Jesús se sitúa en el plano del origen. Nadie sabe de dónde viene el viento ni a dónde va. También de Jesús se dice que era el único en conocer su origen y el sentido de su destino. Qué, qué fantástico eso. La intervención del Espíritu en el rito bautismal hace participar al creyente de la filiación divina de Jesús. La subida hacia el Padre solo es posible gracias a la elevación del Hijo del Hombre. La cruz, claro, simbólicamente lo pone en la cruz, Juan. Leyendo estas declaraciones en relación con todo el resto del cuarto evangelio, vemos cómo el bautismo lleva a cabo el nuevo nacimiento por su vinculación con el misterio pascual. Entonces, por ejemplo, mi hija cumplió 12 años el martes y le recordábamos que, que el mismo día que está de cumpleaños ella se bautizó, para que nunca se le olvidara la fecha en que comenzó litúrgicamente, ritualmente, eclesialmente a ser hija de Dios, el mismo día de. Por eso que cuando cumplió el primer año de vida de haber nacido, ese mismo año, primer año, la bautizamos. Me acuerdo que hicimos todo el rito del bautismo. La bautizó Diego Marulanda, el actual rector general del UPB, nuestro amigo. Y entonces ahí ha nacido y en ese ritual fue tan mágico, tan bonito, que todos sentimos que volvimos a nacer. Bien, acá hacerse como niños, dice David, sería actuar y vivir desde la humildad, de la entrega plena sin filtros, la capacidad de dejarnos sorprender, de amar y dejarnos amar, de hacer las cosas sin doble sentido, conveniencias, y ser siempre genuinos, sin sentir pena ni vergüenza de lo que somos, ser los mismos en cualquier lugar. Bravo, muy bien, David. Muchas gracias por tu participación y por ese texto. Muy bueno. Eso es ser como niño, ¿te fijas? Y tú eres así, pues amigo, siempre has sido así, humilde, niño, y a pesar de ser tan inteligente, gran persona, hijo de un gran médico y, ingeniero, ¿no es cierto? Ahora, y mantienes eso de niño, eso de la capacidad de admirarse, de asombrarse. Eso es muy, muy bonito. Nunca hay que perder esa capacidad. Gabriel, mucho por seguir aprendiendo. Sí, pues estamos todos en eso, hasta el último respiro.
todos los que estamos aquí, los que están por las grabaciones, estamos todos en eso, por eso que hay que compartir lo que vamos descubriendo de la vida. Lo que vamos descubriendo en la vida, por lo menos yo, es eso que yo creo que le puede servir mucho, que ahuyenta el miedo a morir y facilita la entrega, ¿no es cierto? El saber que nos espera el papito y disfrutar tu relación con Dios como papito. Y sabiendo que un papito, los que hemos sido papitos, sabemos cómo son, pues hay cosas que son, no todo es tan bueno, hay cosas que son muy exigentes, que son muy serias, y donde uno tiene que actuar así como papito por el bien del hijito. Entonces, por eso Jesús no quiere que volvernos cristianos o católicos o protestantes. Lo que Jesús quiere que seamos, transformarnos en hijitas, en el caso de las mujeres de Dios, y en hijitos, en el caso de los varones de Dios. Entonces, nuestra religión tiene que ser esa, el papito, y por eso el japá, y por eso todos son hermanos, por eso podemos creer que palestinos y judíos se pueden abrazar, independiente de cómo se haya dado eso, pero caminar hacia la paz, hacia el abrazo, porque el papito nos va a salir a buscar, pues, va a salir a nuestro encuentro. Y Jesús se entrega con nosotros, vive la muerte con nosotros. Quedémonos con esto en esta clase. La próxima clase vamos